Michoacán, honestidad y trabajo. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. La Secretaría de Desarrollo Económico, a través de su programa Academich, da la más cordial bienvenida a la doctora Liz Marisol Gómez González, delegada en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, a dar la capacitación con el nombre de Servicios de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente PRODECON. Doctora, bienvenida. Les dejo el uso de la palabra para que pueda hacer de conocimiento en tan importante tema. A nombre del licenciado Claudio Méndez Fernández, le damos la más cordial bienvenida. Muchas Gracias. gracias. Adelante. Bueno, buen día a todas y a todos los que están aquí presentes y también los que ya nos acompañan de manera virtual. Muchas gracias por estar aquí y también por su interés para conocer estos temas tan relevantes que pueden ayudarlos a todas y a todos ustedes si desean emprender algún negocio o bien si ya lo tienen o incluso si somos asalariados. Es importante que conozcamos que existe esta Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que como su nombre lo indica, pues, su principal función y su principal misión es garantizar ese acceso a la justicia en materia fiscal a todos los pagadores de impuestos. Y para compartirles este tema de servicios Prodecon, primero, pues es muy importante que conozcamos qué es la Prodecon. Algunos, pese a que ya tenemos 11 años funcionando como Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, pues hay personas que todavía no conocen qué es Prodecon o nos confunden con Profeco. Nosotros somos una procuraduría especializada en materia tributaria, es decir, en materia fiscal. Nosotros tenemos como fin, pues, garantizar ese acceso para que todas y todos ustedes, al momento de que necesiten una asesoría en materia fiscal, es decir, en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, se acerquen con nosotros o si reciben algún acto de autoridad, por ejemplo, del SAT, que más adelante les voy a dar unos ejemplos, pues puedan saber ustedes que tienen a una procuraduría que brinda servicios totalmente gratuitos y que los defiende incluso de esos actos de autoridades fiscales federales. La PRODECON, por sus siglas, surge por mandato constitucional. Nuestra Constitución Federal, en su artículo 17, nos dice que todas las leyes deben de prever mecanismos de solución. Y es así como PRODECON nace por mandato constitucional y de hecho en el artículo 102b de nuestra Constitución Federal, así nos lo indican. Nace PRODECON como una procuraduría que va a ser la encargada de velar por los derechos de los pagadores de impuestos. Y es así como en el Código Fiscal de la Federación, creo que ya no sigue la siguiente, es así como en el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 18b, pues se da esta facultad a la PRODECON para tener estas facultades de brindar los servicios de asesoría, representación legal, quejas y reclamaciones a todas las personas pagadoras de impuestos. ¿Me apoyan con la siguiente, por favor? Porque no sé. Entonces, la competencia de PRODECON. Les comentaba hace un momentito que somos competentes por actos de autoridades fiscales federales, como es el SAT, pero también organismos fiscales autónomos, como es el Infonavit, el IMSS, Conagua e incluso la Secretaría de Finanzas del Estado. Hay una ley de coordinación fiscal donde se establece esta facultad de las secretarías de finanzas de todos los estados para coadyuvar, es decir, para ayudarle al SAT a recaudar impuestos. Es por eso que a veces, tal vez a algunos de ustedes ya les ha llegado una notificación de la Secretaría de Finanzas donde les requieren el pago de algún impuesto federal o el cumplimiento de una obligación, por ejemplo, una declaración provisional. Y es porque la Secretaría de Finanzas está en coordinación con el SAT para apoyarle a recaudar esos impuestos federales, no impuestos locales. Esa es otra competencia
de esta autoridad, sino impuestos federales, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, esos impuestos federales. ¿Qué tipo de asesorías damos en Prodecon? Ahorita les voy a comentar cada uno de los servicios que brindamos, pero a grosso modo son estos ejemplos. Desde cómo debo de inscribirme al RFC. Si apenas voy a inscribirme porque voy saliendo de mis estudios universitarios o tal vez soy ama de casa, pero me quiero inscribir al RFC o voy a emprender un negocio y no sé cómo dar ese primer paso, porque para dar estos primeros pasos de emprender un negocio, también debemos de considerar estos temas fiscales. Entonces, desde cómo me debo de inscribir al RFC, en qué régimen debo tributar, de acuerdo a las actividades que voy a realizar. Puede ser una papelería, algún local comercial de ropa o a lo mejor un restaurante, etcétera. ¿Cuál es el régimen que más me conviene? ¿Cómo presento mi declaración? Primero, ¿debo presentar declaraciones? ¿Cada cuándo? ¿Cómo las debo de presentar? ¿En dónde? ¿Cuáles son mis obligaciones? Pero también, ¿qué derechos voy a tener como contribuyente al momento de inscribirme en el RFC? Porque como pagadores de impuestos, no solamente es nuestra obligación presentar declaraciones, pagar contribuciones, también tenemos derechos. Y ahorita vamos a poner algunos ejemplos. Avisos en el RFC. Si ya estoy inscrito en el RFC, pero cambié de domicilio, debo de presentar un aviso de cambio de domicilio. O si ya no voy a realizar esas actividades económicas y el giro de mi negocio cambió, debo presentar un aviso ante el SAT. ¿Cómo lo tengo que presentar? Si tengo certificados de sellos digitales para poder facturar, pero la autoridad me los canceló o me los restringió y ya no puedo emitir facturas, ¿qué debo hacer? Ese es otro de los temas que tenemos, o la devolución de impuestos. Nosotros como pagadores de impuestos podemos, al momento de presentar nuestra declaración, puede resultar un saldo a favor por impuestos sobre la renta, por ejemplo. Ese es uno de nuestros derechos. ¿Cómo puedo solicitar esa devolución de impuestos para que pues el SAT me pueda devolver y la presente de manera correcta? Estos son algunos de los temas que les comentaba. Nosotros podemos apoyar al contribuyente, alguna solicitud de pago en parcialidades, un PAMA. ¿Qué es un PAMA? Es un procedimiento administrativo en materia aduanera. Es cuando, si yo tengo un local comercial donde vendo artículos que no son de origen mexicano, pero me los mandan de otro país, la autoridad puede llegar a mi local y decir que esta mercancía ya está legal aquí en el país. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, Prodecon también les brinda esa asesoría. Si me multa la autoridad fiscal porque no presenté a tiempo mi declaración o no la he presentado, también Prodecon les puede apoyar para promover un medio de defensa, un juicio en contra de esta multa. Embargos, si la autoridad llega y hace un embargo, también nosotros podemos apoyarles. Todos estos servicios que Prodecon proporciona inician con uno de ellos, que es el servicio de orientación y asesoría. Como pueden ver en pantalla, es toda una gama de servicios gratuitos que nosotros brindamos. Orientación y asesoría, consulta, representación legal, quejas y reclamaciones y acuerdos conclusivos. Y el primero de nuestros servicios es el de orientación y asesoría. Es la primera cara que recibe el contribuyente, que ve el contribuyente. ¿Por qué? Porque la persona contribuyente viene con nosotros y al asesor le empieza a explicar el problema que tiene y el asesor va a ver si le tenemos que brindar alguna asesoría como apoyarle a presentar su declaración de manera gratuita o bien si derivado de la problemática que trae podemos brindarle representación legal para promover un juicio. Entonces, este primer servicio es el que recibe el contribuyente. Es importante también comentarles que dentro de los principales temas que atendemos en este servicio, en este primer servicio que brindamos,
Es porque las personas se acercan con nosotros y nos piden, es que necesito mi constancia de situación fiscal porque pedí una factura en un hospital y me piden ese documento para podérmela emitir. ¿Cómo puedo emitirla? Bueno, nosotros les apoyamos y les explicamos cómo la deben de generar dentro del portal del SAT. O también porque acuden con nosotros y nos dicen, generé mi opinión de cumplimiento de obligaciones y advertí que tengo un crédito fiscal, pero pues lo desconozco. La opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales es un documento que se genera a través del portal del SAT y nos va a decir si tenemos obligaciones pendientes o una multa o un crédito ante el SAT. Entonces vienen con nosotros, se genera su opinión y dicen, yo desconozco ese crédito, esa multa, nunca me la notificó el SAT. Entonces ahí les podemos brindar otro servicio que es el de quejas y reclamaciones, que es un nombre, pero en realidad ese servicio es por medio del cual nosotros como Prodecon le requerimos al SAT y le decimos, dime de dónde deriva ese crédito y también exhibe las documentales donde se lo hayas notificado legalmente al contribuyente. Porque si la autoridad no lo hizo de esta manera, entonces debemos de promover un juicio para que lo deje sin efectos, porque no hubo una legal notificación. Es un ejemplo de los principales servicios que nosotros brindamos allí en asesoría. Esta es la constancia de situación fiscal que tal vez algunos de ustedes ya la conozcan. Nosotros ahí en Prodecon le denominamos como el esqueleto del contribuyente, porque es un documento que nos va a decir todos los datos que nosotros tenemos registrados ante el SAT. Y es muy importante que ustedes conozcan este documento porque como pueden ver, además de que precisa todos los datos generales, ¿no? Nuestro nombre, nuestro CURP, nuestro RFC, también se establece nuestro domicilio fiscal. Y es muy importante que sepamos cuál es el domicilio fiscal que tiene el SAT de nosotros. ¿Por qué? Si nosotros presentamos nuestra declaración anual, que por cierto ya está próxima en el mes de abril, y resulta un saldo a favor de impuestos sobre la renta, el cual el SAT me tiene que devolver, pues el SAT ya tiene facultades para no devolvernos si nuestro domicilio se encuentra como no localizado. Entonces, hay mucho cuidado porque en algunas ocasiones hemos detectado contribuyentes que acuden con nosotros y nos dicen, es que el SAT no me devolvió. Bueno, nosotros dentro de la asesoría integral, lo primero que hacemos es descargar esta constancia para ver si sus datos están actualizados. Y si su domicilio aparece como no localizado, apoyarle a solicitar una verificación para que el SAT se lo verifique y lo tenga como localizado. O bien, otro supuesto, trabajadores que ya tienen muchos años en su trabajo laborando y en aquellos años el obligado a darlo de alta ante el SAT era el patrón. Y entonces, ¿qué sucede? Que desde ese entonces tenían y tienen actualmente el domicilio de su patrón, no el de ellos. Entonces, ahí es importante también hacer esa actualización de domicilio. Y aquí mismo en nuestra constancia de situación fiscal vamos a ver cuál es el régimen fiscal que tenemos y nuestras obligaciones que debemos cumplir. Es muy importante que tengamos esta constancia de situación fiscal actualizada, que la conozcamos y nuestros datos de igual manera. Estos son uno de los ejemplos que brindamos en este servicio que ya más o menos les comenté ahorita, desde cómo inscribirme en el RFC, para presentar declaraciones, apoyo para solicitar su devolución de impuestos, las solicitudes de verificación y cualquier problemática en materia fiscal federal. Pero ¿qué sucede si la persona que acude en Prodecon va y nos hace un planteamiento de un impuesto local? Por ejemplo, ahorita que estamos en enero, acude la persona y nos dice, es que el predial me llegó muy alto y yo necesito que me apoyen porque pues no había pagado esa cantidad. En ese supuesto, como es un impuesto local, nosotros como Prodecon pues no somos competentes, pero les brindamos la orientación. Es decir, el contribuyente no se va
sino información respecto de qué hacer o a qué dependencia acudir, aun y cuando no seamos competentes. ¿Cómo puedo solicitar este servicio de asesoría? Bueno, pueden acudir a nuestras instalaciones en la delegación de manera física. También brindamos la asesoría por correo electrónico, por teléfono y también a través de nuestras redes sociales como Prodecon México. Incluso ahí pueden poner su problemática y de inmediato nos comunicamos con ustedes. El siguiente servicio es el de consulta especializada para todos aquellos contribuyentes que ya se encuentren tributando en algún régimen y que la autoridad les está aplicando un artículo que tal vez no sea el correcto. Pueden solicitar a Prodecon mediante un escrito la interpretación de esa normativa, si es correcto que la autoridad les esté aplicando o no ese artículo. Y nosotros emitimos una opinión, un dictamen como organismo fiscal especializado en esta materia fiscal para que ustedes puedan orientarse si fue correcta o no esa aplicación de esa normativa que la autoridad les aplicó. ¿Cómo podemos solicitar este servicio de consulta especializada? Esto es a través de un escrito donde ustedes hagan constar todos los hechos, el artículo que la autoridad les aplicó y presentarlo ante Prodecon de manera personalizada o también por correo electrónico. El servicio de representación legal y defensa. Este ya es un servicio que es contencioso. ¿Qué significa esto? Nosotros fungimos como un abogado patrono del contribuyente, es decir, lo representamos legalmente. Por ejemplo, si acude a Prodecon con una multa y tenemos el plazo de los 30 días para promover el juicio, nosotros le brindamos apoyo al contribuyente para promover el medio de defensa que sea el correspondiente ante el tribunal y le damos seguimiento hasta su total resolución. Así sea que nos vayamos hasta un amparo, nos vamos hasta el amparo y hasta que se resuelva, nosotros lo representamos legalmente. Este servicio de representación legal pues tiene una limitante. Esto quiere decir que para créditos fiscales mayores a 1,135,953 pesos no seremos competentes. ¿Por qué? Porque la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente fue creada justamente con la finalidad de apoyar a las personas que no tienen una grande empresa o que no cuentan con los recursos para pagar a un abogado. Entonces, esa es la única limitante de nuestros servicios. ¿Cuáles son los ejemplos o las principales problemáticas que atendemos en representación legal? Desde multas, como ya les comentaba, pero también determinación de créditos fiscales que derivan de revisiones que la autoridad realiza, o incluso determinantes del IMSS o del Infonavit. Cuando son patrones y tienen trabajadores, pues tienen también obligaciones ante el IMSS y ante el Infonavit, además de con el SAT. Y el IMSS y el Infonavit también tienen facultades para requerirle a esos patrones cuando han dejado de pagar sus cuotas obrero-patronales. Y es cuando emiten, por ejemplo, en el caso del IMSS, una cédula de liquidación, así se llama. Y entonces el IMSS le dice al patrón, tú dejaste de pagar estas cuotas y por lo tanto te determino cuánto me debes y cuánto debes de pagar. Pues de esas cédulas y esos requerimientos de pago del Infonavit que les notifiquen como patrones, también somos competentes. Nosotros les podemos brindar allí alguno de nuestros servicios porque en muchas ocasiones son cuotas de periodos ya muy antiguos y que incluso ya prescribieron, es decir, en 5 años ya la autoridad no tendría por qué cobrarme algunos créditos de 2008 o de 2009, porque ya habrán prescrito. Entonces, otro de los ejemplos es negativas de devolución del SAT, que el SAT no me devuelve mi impuesto que salió a favor en mi declaración anual, porque a su consideración no tenía por qué deducciones personales
o no cumplían esos gastos médicos que apliqué en mi declaración, etcétera, nosotros también les apoyamos en este servicio de representación legal. ¿Cómo puedo solicitar este servicio? Este servicio es de manera presencial porque como nosotros fungimos como abogados del contribuyente, nos deben de firmar pues una solicitud de servicio donde están solicitando esa representación legal por parte de nosotros y para promover el juicio correspondiente. Este es otro servicio, el de quejas y reclamaciones. En realidad ese es su nombre, pero la principal función de este servicio es que nosotros investiguemos, requiramos a la autoridad fiscal y que ellos nos den respuesta. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos principales que tenemos aquí en quejas y reclamaciones? Puede ser desde una falta de respuesta a una solicitud de devolución. Por ejemplo, cuando yo presento mi declaración anual en el mes de abril y resulta un saldo a favor y la autoridad no me ha devuelto, entonces podemos brindarles este servicio de quejas y reclamaciones donde Prodecon le requiere al SAT y le decimos, el contribuyente ingresó su solicitud de devolución y ya pasó el tiempo, el plazo que tienes para darle una respuesta, ya sea una negativa, que le deposites o parcialmente, etcétera, pero dale una respuesta. Entonces, la autoridad tiene un plazo de 3 días para emitirnos ese informe. Y nosotros, al momento de que la autoridad emite ese informe, pues le decimos al contribuyente, mire, el SAT dice que ya le depositó, verifique en su cuenta para ver si efectivamente es así. De lo contrario, para que sigamos con este servicio. O a lo mejor el SAT dice que ya tiene su resolución en su buzón tributario, vamos a descargarla. Y probablemente se la negó, entonces nos vamos a representación legal, ¿no? O probablemente no la ingresó de manera correcta, entonces le podemos apoyar a ingresarla nuevamente de manera correcta. Otro de los ejemplos en este servicio de quejas y reclamaciones y que se ha presentado mucho, hemos tenido muchas personas que han venido con nosotros porque al momento de presentar su declaración advierten ingresos de empresas en las cuales nunca laboraron. Y entonces dicen, no, es que yo al momento de presentar mi declaración ahí aparece que trabajé para esta empresa y me aparece 1 millón de pesos que percibí como asalariado, pero jamás, jamás yo trabajé para esa empresa. Entonces, ¿qué hacemos en queja? Requerir a ese retenedor. Pero fíjense bien aquí porque un retenedor no es autoridad fiscal federal, ¿verdad? De las que les comenté que somos competentes. Pero como Prodecon podemos requerir a los retenedores, es decir, a los patrones, como auxiliares también de la recaudación de impuestos para que nos emitan un informe. Entonces le requerimos al patrón y le decimos, dime por qué le estás emitiendo recibos de nómina cuando nunca laboró para ti. Acredita esa relación laboral. De lo contrario, pues cancela esos comprobantes de nómina. Bueno, en queja se logra que ese patrón determinado cancele esos comprobantes de nómina y entonces el contribuyente pueda presentar su declaración de manera correcta. Otro ejemplo es caso contrario. Contribuyentes que acuden con nosotros porque sus patrones no les emiten recibos de nómina. Entonces, también nosotros somos competentes y le decimos al patrón, emítele su comprobante fiscal digital por sus siglas CFDI de nómina al trabajador. O otro caso, contribuyentes que vienen con nosotros porque nos dicen, es que sí me lo emitió, pero los datos están erróneos. ¿Por qué están erróneos? Porque me está señalando que percibí estos ingresos y en realidad fueron mucho menos. O me está poniendo que soy asimilado a salario cuando soy asalariado, soy salarios. Entonces, también a través de quejas y reclamaciones le pedimos al retenedor, corrige esos comprobantes fiscales y emíteselos de manera correcta al trabajador. Otro ejemplo es cuando vienen con nosotros y desconocen ese crédito fiscal que ya les comentaba al inicio. A través de queja le requerimos a la autoridad que nos diga cuál es el origen de ese adeudo y nos exhiba las documentales correspondientes.
o acuden con nosotros porque dicen, es que fui al banco y no pude sacar dinero. Me acerqué con el ejecutivo y me dice que tengo mis cuentas embargadas. Entonces me dijo el ejecutivo que era por el SAT o por Infonavit. Entonces, a través de quejas, también solicitamos primero a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que nos diga quién giró la orden para la inmovilización. Entonces, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores nos emite un informe y nos dice, ah, mira, fue el SAT. Ah, entonces ahora sí, vámonos con el SAT. A ver, SAT, ¿por qué le inmovilizaste sus cuentas bancarias? Y el primero de los, y el que más se presenta en este tema de inmovilización de cuentas bancarias, son contribuyentes que les embargan, les inmovilizan sus cuentas donde reciben su nómina. Y aquí es muy importante ustedes que sepan que esas cuentas, tanto donde recibimos salarios, pensión o jubilación, no son susceptibles de embargarse. La autoridad no puede embargar esas cuentas. Entonces, también a través de quejas, le decimos a la autoridad, mira, pues sí, el contribuyente te debe dinero, pero no le puedes embargar esas cuentas porque es donde recibe su nómina. Procede a desbloquear su cuenta de nómina. Otro ejemplo es simplemente que tienen problemáticas con el SAT en su aplicativo. El contribuyente quiere presentar su declaración, pero ¿qué sucede? Que el aplicativo presenta fallas o ya lo sacó, entre otras muchas. Entonces, también a través de queja tocamos base con el SAT, le decimos, mira, tu aplicativo está fallando o este rubro no lo habilita, etcétera. Habilítalo para que el contribuyente pueda cumplir sus obligaciones. O simplemente cualquier falta de respuesta de la autoridad ante una solicitud del contribuyente. Por ejemplo, yo le solicité al SAT que me permitiera pagar en parcialidades y no me ha dado respuesta. A través de queja la requerimos. O solicité la reducción antes con donación de multas y no me ha dado respuesta. Pues a través de queja también podemos apoyarle. Otro de los servicios es el de acuerdos conclusivos. Este servicio de acuerdo conclusivo es muy específico que aprovecho para comentarles que en este mes de enero cumplió 10 años este servicio y este servicio de acuerdos conclusivos es el primer medio alternativo de solución de controversias en materia fiscal. En todo nuestro país no existía un medio alternativo de solución de controversias fiscal. A lo mejor hay laboral y que seguramente ya lo habremos escuchado, pero no había una conciliación en materia fiscal. Entonces, este servicio es para todas las personas que estén siendo sujetas de alguna de las facultades de revisión que la autoridad nos puede realizar. Que es importante que ustedes conozcan que el SAT puede revisarles de determinado ejercicio, es decir, puede ejercer alguna de estas facultades, una revisión de gabinete, una visita domiciliaria o una revisión electrónica. ¿Y en qué consisten? Bueno, pues la autoridad puede revisar todo un año o un mes para verificar que efectivamente se cumplieron bien las obligaciones y determinar las inconsistencias que detecte derivado de esa visita. Entonces, este servicio de acuerdos conclusivos es específicamente para aquel contribuyente que se encuentre en alguna de estas facultades de comprobación. Al momento de que la autoridad le indique cuáles son esas observaciones que detectó de esa revisión, el contribuyente tiene un plazo de 20 días para venir a Prodecon y decir, no estoy de acuerdo que me esté considerando un préstamo, por ejemplo, como un ingreso, porque fue un préstamo. Acuerdo que no me esté considerando estas deducciones personales porque dice que no cumplen requisitos, etcétera. Entonces, dentro de los 20 días siguientes a aquel en que recibió esas observaciones, debe de venir a Prodecon para conciliar esto, para tratar de desvirtuar y evitar irse a un juicio largo, costoso y demás. Entonces, gráficamente es
el cauce procesal de un acuerdo conclusivo que inicia al momento de que un contribuyente está siendo sujeto de estas revisiones, le notifican ya sea un acta parcial, un acta de comparecencia, el oficio de observaciones, donde vengan esas inconsistencias que la autoridad encontró. Dentro de los 20 días acude con nosotros y exhibe las documentales para desvirtuar hasta llegar a un consenso con la autoridad y firmar ese acuerdo conclusivo. Ahora podemos ver un diagrama muy a grosso modo respecto de una de esas facultades de revisión, la visita domiciliaria. ¿Cómo la autoridad ejerce esta facultad? Inicia cuando la autoridad se presenta en el domicilio del contribuyente y le notifica una orden donde le dice: voy a realizarte una visita domiciliaria respecto de este año y del impuesto sobre la renta. Entonces el contribuyente le da las documentales para demostrar que efectivamente cumplió sus obligaciones. La autoridad emite actas parciales hasta llegar a una final donde le va a determinar todos los hechos, todas las omisiones, y esta revisión concluye con un crédito fiscal, es decir, un adeudo que la autoridad determina. Allí es el momento idóneo, antes de que le notifiquen el crédito fiscal y después de los 20 días aquel en que reciba las observaciones, para presentar su solicitud de acuerdo conclusivo. En el caso de una revisión de gabinete, inicia cuando la autoridad se presenta en su domicilio, pero a diferencia de la domiciliaria, se lleva la documentación a su oficina la autoridad, hace la revisión y emite el oficio de observaciones. Es el momento para acudir al acuerdo conclusivo. Y finalmente, en el caso de la revisión electrónica, esta no comparece la autoridad ante el contribuyente, sino que se la notifica por buzón tributario. Por eso es electrónica. Entonces, es el momento para que acuda al acuerdo conclusivo. Y aquí es muy importante comentarles cómo puede el contribuyente solicitar este acuerdo conclusivo. Durante los primeros 6 meses de este año, pueden presentarlo de manera presencial, por correo electrónico y a través del sistema electrónico de recepción de acuerdos conclusivos. Este sistema electrónico entró en vigor en diciembre del año pasado y hasta el 1 de julio ya solamente se podrá presentar de manera presencial y por este sistema, ya no por correo electrónico. Entonces, es importante comentarles que si desean presentar una solicitud de acuerdo conclusivo, será a través de este sistema en un horario de 9 de la mañana y hasta las 23:59 horas, es decir, prácticamente todo el día. Si lo desean presentar de manera presencial, va a ser en oficialía de partes de 9 a 3 de la tarde. Y bueno, estos son los medios de contacto con los que ustedes pueden solicitar nuestros servicios. De manera presencial, estamos en Avenida Madero Poniente, número 630, en la Colonia Centro, aquí en Morelia, Michoacán, o también por correo electrónico en delegacionmichoacán@prodecon.gov.mx, o también por teléfono al 4437-791480, y les invitamos también a agendar su cita en este link. Todas las atenciones son con previa cita. Le aprovecho también el espacio para comentarles que aquí en Sedeco, en Espacio Emprendedor, tenemos un módulo de Prodecon al cual asistimos los días miércoles y jueves únicamente en un horario de 9 a 2 de la tarde, donde también podrán ser atendidos. Pues por mi parte es todo, y si tienen alguna duda, con mucho gusto estoy atenta. Adelante. Más o menos, perdón, más o menos a qué altura de Madero es el... Sí. Estamos justo al lado del Templo de la Merced, sobre Avenida Madero. Ah, ya, gracias. Ah, sí. Hola, buenas tardes. Mm. Una duda, a mí el SAT, me debe unos ejercicios fiscales a partir desde el 2020. ¿Qué pasa ahí? Mi contador ya metió la documentación, ya metió las solicitudes de devolución, pero a uno
contribuyente, el SAT está exigente. ¿Y qué pasa cuando ellos no contestan? Ujú. Parte de lo que comentaba hace un momentito, en estos casos, si ya ingresó sus solicitudes de devolución y no le han dado respuesta, es importante que se acerque con nosotros para que nosotros en uno de nuestros servicios de quejas y reclamaciones le requiramos al SAT esa respuesta y le efectúe su devolución o le dé una respuesta del motivo por el cual no se la ha depositado. Yo le, Sí, el SAT tiene un plazo de 40 días hábiles siguientes a partir de que ingresó su solicitud de devolución. De cualquier forma, si no han vencido esos 40 días, acérquese con nosotros porque nosotros podemos requerirle aún y cuando no hayan vencido esos días. Entonces, los invitamos a que se acerquen y también para revisar el estatus de sus solicitudes de devolución. O sea, no me dicen como ya pasó el tiempo del ejercicio fiscal 2020, ya ese ya no se va a devolver. Nuestro derecho para solicitar un saldo a favor de un determinado ejercicio prescribe en 5 años. Estaríamos hablando que usted puede solicitar la devolución de sus impuestos de 2019 para acá. Ah, ok. Bueno, muy amable. Al contrario. Todos nuestros servicios son totalmente gratuitos, todos. Ujú. Bueno, si ya no hay más preguntas, el gobierno del estado de Michoacán, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, otorga el presente reconocimiento a la doctora Liz Marisol Gómez González por su valiosa intervención como ponente en la Academia de Michoacán, Academich, en la capacitación titulada Servicios de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente PRODECOM, realizada el día 26 de enero de 2024, Morelia, Michoacán, a nombre de nuestro secretario de Desarrollo Económico del Estado de Michoacán, el licenciado Claudio Méndez Hernández. Muchas gracias, Al doctor. contrario, muchas gracias. Gracias. Michoacán, honestidad y trabajo.